entrando en calor. Ahí finalmente está la grabación funcionando. Ok, excelente. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Cuéntenme por ahí en el chat si es que me logran escuchar, si es que me logran ver, si estamos ok con eso. Desde Panamá, RJ Guerra, bienvenido. Gracias por venir, se escucha bien, excelente, muy bien. Entonces aquí veo algunas caras conocidas, algunas caras por conocer, y me encanta eso. North Gravity de Iquique, amigo de James Somerville, ¿qué tal? Ah, sí, vi esas, me gustan esas poleras, me gusta el astronauta, además. Tengo un montón de astronautas por aquí, así que, bueno, por ejemplo, aquí tengo uno, a ver si se ve. Me gustan mucho los astronautas. Aquí tengo un astronauta. No me gustan los astros, sí, pero bueno, me gustan los astronautas. ¿Qué vamos a hacer? Ok, desde Colombia, desde México, Roberto, Diego desde Colombia, gracias por venir. Entonces, esta es la primera de 4 clases que vamos a tener. Vamos a tener clase, o esta es la primera desde hoy, el jueves que viene, mismo horario, y la siguiente semana también, martes y jueves nuevamente. Las clases son completamente libres de asistir quien quiera, así que si ustedes tienen a alguien a quien quieran invitar porque les gusta lo que les estoy proponiendo hoy o porque les parece que puede ser interesante para ellos dentro de lo que hacen, o ya sea el béisbol como algo profesional o como algún hobby, siéntanse libres de invitarlos, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Veo que está Fabiola desde Arica, en Chile, Freddy, Don Freddy desde Cartagena, como siempre, Edilberto desde Santa Marta, en Colombia, excelente, muy buena recepción por distintos lugares, así que nuevamente gracias por venir. También me gustaría preguntarles si me pueden poner por ahí mientras iniciamos y mientras van entrando los que siguen entrando, ¿cuál es su relación con el béisbol o con el softball? ¿Son jugadores? ¿Son coaches? ¿Son simplemente aficionados? ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el deporte en este momento? Como para ir conociendo un poco también cuál es su visión de las cosas. Les decía que vamos a tener 4 clases todas de libre acceso. La primera clase, hoy vamos a hacer una especie de introducción de la introducción, donde vamos a hablar de conceptos más generales, y luego en las siguientes 3 clases vamos a ir entrando cada día en uno de los módulos, de los cuales también les voy a contar hoy, ¿sí? Entonces vamos a ir poco a poco adentrándonos, y la idea es que podemos entrar en un espacio donde ustedes efectivamente tengan un primer set de herramientas en lo que es la preparación mental, y un primer set de ideas de funcionamiento de cómo aplicarlas para ustedes y o hacia sus jugadores. Veo ahí que Lord Gravity, que no me sé el nombre de él, dice que soy jugador de béisbol, entrenador de softball, Guerra, de jugador en Panamá, Diego Pérez, jugador y entrenador de softball en Medellín, Rubén Otero, padre de un joven beisbolista profesional, excelente. Mauro se llama North Gravity, Eric Cristóbal, jugador y entrenador, perfecto. Veo que la mayoría de alguna manera tienen también este lugar donde entrenan, lo cual me gusta mucho porque es básico que el tema de la preparación mental parta desde los entrenadores, y es muy importante que los entrenadores sepan algo de esto para poder no solamente involucrarse ellos, sino que poder transmitir las ideas de la preparación mental hacia sus jugadores, hacia sus pupilos, sus alumnos, y a quienes puedan estar no solamente en formación, sino que también a lo mejor jugando debajo de ustedes en algún momento, ¿sí? Eh, entonces, voy a poner la presentación por aquí para que vayamos conversando desde la presentación. Mientras tanto, veo ahí que Glenda me dice que desde Panamá, su sobrino es jugador de béisbol, teenager, y el papá es lanzador de softball, ama los deportes. Excelente. Hay que estar bien enamorado del béisbol para estar ahí todos los días, ¿cierto? Es como una dedicación muy, muy grande. Entonces, les voy a contar un poquito de mí también ahora para que me conozcan más, porque sé que hay varios que no me conocen por aquí. Entonces, les voy a contar cuál es mi especialización y por qué llegué a esto y por qué llegué al béisbol y el softball, sobre todo desde Chile, que no es muy común. Entonces, usualmente yo me topo con gente que dice, ¿y hay béisbol en Chile? Bueno, sí, sí hay béisbol en Chile. No somos muchos, pero existimos. Y
Y yo personalmente siempre he tenido una afinidad hacia el tema del autoconocimiento, el desarrollo personal y temas de psicología. Y ahora entonces les voy a contar un poco más. ¿Quién soy yo? Entonces, que salió esa foto. A ver, ahí viene, ahí viene. Ok, ahí está. Ok, listo. Desde pequeño jugué béisbol, desde los 10 años, acá, desde los 11 años, acá en Santiago, en Chile, donde estoy aún en este momento. Eh, Desde pequeño me tocó participar en campeonatos nacionales. Fui también en algún momento, cuando tenía 19 años, seleccionado nacional de béisbol del equipo que se estaba preparando para ir a unos Juegos Panamericanos en el 2003. No llegamos a los Juegos Panamericanos, pero por lo menos iniciamos la preparación en ese momento. Jugué también los campeonatos acá en Santiago, en la liga con el equipo de Piratas, que ganamos varios títulos. Las dos fotos que están ahí son del equipo en los tiempos en que casi 25 años atrás yo todavía jugaba. Y soy un enamorado del béisbol. De formación soy periodista, dedicado mucho tiempo al tema del autoconocimiento y al crecimiento personal. Doy clases de eso desde hace 15 años atrás. He dado clases por toda América, básicamente, de crecimiento personal. Estoy estudiando un magíster en psicología deportiva y eso es lo que me ha acercado a este lugar. Y bueno, estas son un poco de fotos de ahí, de las clases que he dado yo del tema de autoconocimiento, desarrollo personal en algunas partes de Latinoamérica. Esas, un par de fotos que son en Medellín y la otra creo que, si mal no recuerdo, en Lima, pero por ahí está el grupo. Y bueno, a principios del año pasado, en marzo del año pasado, tuve la suerte de que me invitaron al Spring Training de los Dodgers un par de días a conocer cómo funciona el departamento de Mental Performance. Hay un par de fotos que suelo compartir con los que ya han venido otras veces para contarles un poco de ese tema, pero me parece importante ponerlo, más que nada, no vi a Ohtani. Me tocó ir justo los 2 días que el equipo de los Dodgers estaba jugando contra San Diego en Corea. Entonces me tocó estar ahí para todo lo que hicieron para poder ver los partidos con el resto del equipo, pero no me tocó ver a Ohtani. Tenía ganas. Estuve en el mismo clubhouse donde estaba Ohtani, sí, porque me hicieron un tour por todos los lugares, entonces estuve ahí en el asiento que ocupó Ohtani para cambiarse de ropa en el Spring Training. Ya, pero más allá de eso, lo importante tiene que ver con que los equipos de grandes ligas y toda la organización que hay hacia abajo del equipo de grandes ligas, lo que hace es preparar mucho a sus jugadores en lo que es la preparación mental, el mental performance, y tienen equipos de gente que están trabajando con ellos constantemente. Y eso está haciendo una gran diferencia, no solamente al momento del equipo poder rendir dentro de la cancha, dentro del campo de juego, sino que también en el punto de vista de cómo ellos seleccionan a los jugadores y cómo van de alguna forma prefiriendo jugadores que son capaces de trabajar bajo presión, además de tener las habilidades físicas como para ser un buen jugador de béisbol. Esto es primordial al punto de que parte de lo que he sabido, por ejemplo, es que la organización de los Mets, en Dominicana incluso, cuando están yendo a firmar prospectos para que entren a la academia en Santo Domingo, lo que están haciendo es llevando a uno de los psicólogos deportivos que tienen para evaluar talentos junto con los scouts que tienen. Entonces, se está haciendo cada vez más importante porque parte de lo que comienzan a darse cuenta los equipos de grandes ligas es que ante igual rendimiento gana el que tiene mayor fortaleza mental o el que tiene mayor capacidad mental de poder sostener el espacio de tranquilidad y el espacio de, digámoslo así, paz mental en el momento de estar en situaciones bajo presión en el campo de juego. ¿Sí? A todo esto, cualquier pregunta que tengan, por favor, siéntanse libres de poder realizarla y la vamos conversando. Si quieren, me levantan la manito y podemos conversar al respecto de lo que ustedes opinan, de lo que quieren preguntar, de lo que quieren saber, a medida que vamos a... ¿Sí? Estos dos señores de aquí son Ken Ravizza y Tom Hanson. Ellos dos son básicamente los que podríamos decir que son los padres de la psicología deportiva en el béisbol.
Si bien es cierto, la psicología deportiva existe desde los años 60 en Europa y en Estados Unidos, incluso un poco más atrás quizás en la Unión Soviética, porque ellos fueron parte de lo que comenzaron estudiando algunas de estas cosas, podríamos decir que Ken Ravizza y Tom Hanson son los padres de la psicología deportiva en el béisbol, porque ellos escriben un libro por ahí por el año 96 que se llama Heads Up Baseball, que tiene después una segunda versión también, hace unos 10 años atrás más o menos. Y ellos son los que primero ponen todo lo que es la teoría y el conocimiento de la psicología deportiva enfocado directamente solo en el béisbol. Y Ken Ravizza, por ejemplo, asesora a Joe Maddon, que fue entrenador de los Tampa Bay Rays, con los cuales llegaron a la Serie Mundial del 2008, y lo sigue asesorando por un tiempo después cuando está con los Angels, hasta un par de años atrás. Y Tom Hanson asesora en parte a los Yankees en algún momento, si mal no recuerdo. Pero el asunto es que con ellos comienza toda esta idea de que el ganar en el juego mental es importante, y los libros son bastante interesantes en el sentido de que entregan paso a paso de cómo hacer bastantes cosas muy detallados respecto a lo que es la psicología en el béisbol y lo que es la preparación mental en el béisbol, ¿sí? Lamentablemente Ken Ravizza ya murió unos 3 años atrás, más o menos, si es que mal no recuerdo. Tom Hanson aún está trabajando en esto mismo, hace consultoría de psicología deportiva para varios equipos y sigue trabajando sobre todo con prospectos. Le gusta mucho trabajar con jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí aparece la pregunta de Prever, es una de las preguntas más comunes. Dice, soy Roberto, mi hijo juega béisbol en categoría 9-10 años. Aquí en México los juegos no los lleva un coach, sino los mismos papás, que en muchos casos se sienten más profesionales que cualquiera de los papás de las gradas. Y quiero aprender para saber cómo dirigir a mi hijo en algunos casos y formar un equipo independiente. Perfecto, me parece buenísimo. Es un muy buen punto de vista desde dónde comenzar y desde dónde poder moverse, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de los niños. Creo que hay que tener mucho cuidado en la formación de los niños y en cómo se les trata para que puedan tener herramientas que sean útiles desde el punto de vista de la fortaleza mental desde muy pequeños. Hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Podemos hablar de eso a medida que vayamos avanzando. ¿Se puede entrenar la fortaleza mental como cualquier otra cualidad? Sí, justamente. De eso se trata parte de lo que vamos a hablar. Se puede entrenar la fortaleza mental como cualquier otra cualidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la preparación mental en el béisbol? Es importante porque usualmente se pierden más partidos en el béisbol por errores mentales que por otro tipo de errores. Muchas veces podemos tener una muy buena técnica, podemos tener una muy buena ubicación en el campo de juego, podemos tener un muy buen swing, podemos tener un muy buen turno al bate, y es un error mental el que termina haciéndonos fallar, o el que termina haciendo que nos equivoquemos, o el que termina haciendo que se pierda un juego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el béisbol es un juego de frustración. Se pierde muchas más veces de lo que gana. Estas son cosas que a ustedes a lo mejor les van a parecer obvias, pero es porque es importante hablar de la preparación mental en este deporte. Entonces, se pierden muchas más veces de lo que ganas. Tú, siendo un buen bateador, si bateas el 30% de las veces de hit y te envasas, vas a ser un jugador excelente. No solamente bueno, excelente. Ahora, esto pasa cuando vemos a los bateadores. Sin embargo, cuando vemos un lanzador, el lanzador a lo mejor espera más para poder jugar, pero el lanzador usualmente gana más veces de las que pierde. Entonces, también hay que entenderlo desde ese otro punto de vista y hay que sacarle provecho a eso, y lo vamos a hablar también más adelante, cómo de distinto es conversar, por ejemplo, con un lanzador que conversar con alguna otra posición del campo. También es importante darnos cuenta que incluso así, para un lanzador que a lo mejor gana más veces que las que pierde, también es un juego de frustración, porque en el fondo, tú cuando estás ahí lanzando y te dan un hit y te dan otro hit, o da una base por bola, a un bateador, y empiezas a tener corredores en las bases, parte de lo que sucede es que la frustración aumenta, la presión aumenta, y entonces, al ponerse uno más nervioso, tiende a cometer más errores.
Los errores en el béisbol para un lanzador, ¿cuándo son? Cuando empezamos a lanzar demasiadas bolas o cuando empezamos a dejar la pelota muy fácil ahí para que la batee el contrincante. Entonces, todo es un juego de frustración en realidad. ¿Cuál es el otro componente que hace que sea importante la fortaleza mental en el béisbol y en el softball? Que hay demasiado tiempo muerto. No para todos, como decíamos, el lanzador está ahí concentrado, el receptor está ahí concentrado, pero para el resto del equipo, el tiempo muerto hace que la presión aumente, porque hay una presión por el resultado, hay demasiado tiempo muerto y eso lo que hace es que la cabeza se ponga a pensar atrocidades y a buscar formas catastróficas en las que podría llegar a suceder alguna cosa. Entonces, eso lo que termina generando es ansiedad. Una de las cosas que he podido ver claramente en ciertos partidos con un equipo al que estoy siendo miembro ahora, como parte del equipo de coaches acá en Santiago, es que mientras más tranquilo esté el coach respecto al resultado, menos presión sienten los jugadores y por lo tanto también se provoca menos ansiedad. ¿Sí? Entonces, no solamente es importante que un coach o un entrenador tenga la capacidad de entender esto y ver cómo se lo puede transmitir al equipo, sino que el coach sea capaz y el manager, el dirigente, sea capaz de también estar en su centro y en paz y con la menor cantidad de ansiedad posible en el momento en que todo está sucediendo en el campo de juego para poder transmitirle tranquilidad al equipo. ¿Sí? Sobre todo cuando se trata de niños, sobre todo cuando se trata de jóvenes, adolescentes, y que están todavía a lo mejor en un periodo de formación. ¿Sí? Es muy importante el que tenga herramientas de lo que vamos a hablar ahora, que es básicamente de autoconocimiento, de gestión emocional y de generación de rutinas, que son las tres cosas que vamos a tocar a lo largo de las 4 clases, que el entrenador las tenga para sí primero, que el dirigente las tenga para sí primero, antes de poder también entregársela al equipo, porque eso igual se va a transmitir en el lenguaje no verbal, en la seguridad que tiene en tomar decisiones, en la forma en que enfrenta el juego, en la forma en que mueve estratégicamente sus piezas y todo eso. Y esto, bueno, esta es como una frase cliché que existe ya, que es que el béisbol es 90% mental y eso hace que las diferencias, sobre todo en el alto rendimiento, sean súper mínimas entre el ganar o perder, ya no solamente en términos de ejecución física, sino que también en términos de planteamiento mental y el sostener esa tranquilidad mental para poder generar el mejor resultado posible durante el juego. ¿Sí? Bueno, esto ya se lo dije ya, se pierden más partidos por errores mentales y la mayoría de las veces en realidad en el béisbol y en el softball uno se derrota a sí mismo más que las veces que el adversario te derrota. ¿Sí? Eh, Muchas veces somos nosotros mismos en el juego y yo recuerdo que me pasó también muchas veces cuando yo estaba jugando que uno de repente entra en un turno al bate, entra desde ya con cierta mentalidad de que este lanzador es muy difícil de batear. Ya si uno entra con ese tipo de mentalidad al plato, es muy difícil que uno logre un hit. Es mucho más fácil que uno logre un hit si es que uno entra con mentalidad de yo a este tipo le puedo ver bien la pelota. ¿Sí? Lo mismo pasa para un lanzador. Si el lanzador entra con la mentalidad, y me acuerdo que esa fue una de las cosas que salió mucho en una de las reuniones que me tocó estar ahí en Camelback Ranch, era el enfocar hacia los lanzadores de los Dodgers la idea de que ellos tienen el control del partido, de que el lanzador es el que manda, de que el lanzador tiene más probabilidades de ganar y de encontrar justamente el punto de decir la ventaja la tengo yo porque yo sé lo que voy a hacer y él tiene que reaccionar a lo que yo haga. ¿Sí? Entonces, hablando de eso y lo que decíamos, la diferencia entre el lanzador y el bateador, más adelante podemos verla con más detalles, pero eso, por ejemplo, es una de las cosas que recuerdo que se enfocaban mucho en esas reuniones, en ese momento que me tocó ir para allá. Entonces, esto es parte un poco de lo que les decía hace un rato, la mentalidad del deporte es contagiosa, es decir, cuando yo veo que el equipo está positivo, el equipo todo comienza a moverse, ¿sí? Cuando yo veo que el equipo está negativo, el equipo todo comienza a irse hacia abajo.
Recuerdo, por ejemplo, este es un ejemplo que es doloroso, pero el año 2023 para los Juegos Panamericanos acá en Chile, a Chile le tocó enviar un equipo de béisbol a representarnos como locales, y resulta que eh, el nivel del equipo de Chile en comparación, por ejemplo, al equipo de México con el que tocó abrir, el equipo de Panamá con el que tocó jugar, y el equipo de República Dominicana con el que tocó jugar, era muy, muy grande. O sea, el grupo que le tocó a Chile era bastante, bastante difícil. De no solo intentar obtener una derrota, era difícil intentar obtener un hit, una carrera, corredores en base. Y recuerdo que por ahí, por el final del segundo partido, los chicos habían tenido muchos problemas intentando tener un hit. Hasta que llegó alguien que estaba en la banca, que no había estado jugando de titular en esos primeros dos partidos, y en su primer turno al bate dio un hit, atrasado al jardín derecho, todo lo que quieran. Pero desde ese momento hubo como un relajo en el equipo que hizo que todo el resto quisiese también participar de ese movimiento. Entonces, es contagioso cuando vemos que nuestros compañeros se envasan, cuando vemos que nuestros compañeros pegan un hit tras hit tras hit y empieza a moverse el line-up y empezamos a dar vueltas, se pasa el bastón de uno a otro. Todo eso es absolutamente contagioso. Entonces, mientras más tranquilidad tenga, de nuevo, el entrenador sobre todo, mayor tranquilidad va a poder tener el resto del equipo. Entonces, esto es una pregunta para ustedes. ¿Qué hacen entre los lanzamientos? ¿Qué piensas o qué sientes entre lanzamientos cuando te toca estar al bate, por ejemplo? Si hay algún lanzador, cuénteme qué hace entre bateador y bateador. ¿Sí? O si ustedes son coach y no juegan, intenten recordar en el momento en el que jugaron, o intenten ver qué es lo que creen ustedes que sus pupilos, su equipo, diría al respecto. ¿Sí? Si alguien quiere hablar, por ejemplo, puede levantar la mano, que debería estar abajo, a la derecha más o menos, para contarme que abrí el micrófono. Y si no, también lo pueden anotar aquí en el chat. ¿Sí? Veamos. ¿Qué piensan ustedes y qué sienten entre lanzamientos? Ahí RJ Guerra dice que hay que envasarse y los nervios no faltan. Exactamente. Usualmente uno siente nervios en ese momento, en ese espacio. Así es. Y muchas veces el pensamiento es que hay que envasarse. O a lo mejor es hacerle caso a lo que el entrenador y el coach nos dijo que teníamos que hacer. Dejar pasar el primer lanzamiento. Hay miedo a fallar, dice Sandra. ¿Sí? Eric dice, por mi parte intento siempre estar con la mente positiva pensando que voy a batear. Excelente, por ahí va el tema. Excelente. Muy bien. A ver si tenemos uno o dos más. Que nos cuenten qué piensan o qué hacen entre los lanzamientos. ¿Qué sienten entre el lanzamiento? Visualizar el hit. Ok, Diego. Muy bien. Podemos hablar un poquito después también, más adelante, en alguno de los módulos respecto a lo que es la visualización y cómo podemos ocuparla. Recordar lo aprendido en el entrenamiento, buscarle alguna maña al lanzador, a ver qué le cae o qué no, puede ser también, sí. Eso es parte de lo que hay que hacer también. Siempre estar atento a cuáles son las diferencias de movimientos que puede hacer un lanzador respecto en cada picheo, tratando de adivinar el picheo, ¿ok? También hay un tema con aprender a leer los patrones que pueden tener los lanzadores respecto a cómo trabajan a un bateador o cómo van trabajando distintos bateadores, parte de lo que uno como coach y jugador va viendo dentro de todo el proceso, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Durante estos tiempos muertos hay influencias externas que nos gritan, ¿sí? Claro, leer los patrones es útil, pero no es tan sencillo, exacto, sí, sí, sí. Sobre todo cuando te pillas con un lanzador que tiene más de 3 lanzamientos distintos. Influencias externas, ¿qué quiere decir? Todo el ruido que uno puede tener externo puede afectar, y parte de lo que es el entrenamiento en la preparación mental, la idea es que ayude a que las influencias externas puedan bajar considerablemente y no sea algo que esté demasiado fuerte en el momento en el que uno está jugando en el campo de juego. Y el deporte del béisbol es un deporte que es individual y colectivo a la vez. Y eso es algo que lo hace único
en comparación a otros deportes. ¿Por qué? Porque en el fondo uno es miembro de un equipo, pero cuando te toca enfrentarte en el plato al lanzador o al revés, cuando estás en la lomita contra el bateador, tú estás solo. No hay nadie que le puedas dar un pase, no hay cómo sacarte la responsabilidad encima. Tienes que asumir lo que está sucediendo, sea lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento, lo único que uno puede hacer, y lo voy a poner como frase cliché ahora, pero lo vamos a ir conversando más adelante también, es que lo único que uno puede hacer es concentrarse en lo que uno puede controlar. Entonces, como lanzador, ¿qué puedo controlar? Como lanzador, puedo controlar el siguiente picheo que voy a hacer. Como bateador, ¿qué puedo controlar? La decisión de si le hago swing o no al siguiente picheo. Es todo lo que puedo controlar en ese momento. No puedo controlar nada más. ¿Sí? Entonces, al tener esta cualidad de colectivo e individual, también tiene ciertos bemoles, podríamos decir, que lo hacen muy distinto al cómo se puede trabajar en comparación a cómo se trabaja con otros deportes. Lo mismo además porque el foco de atención se mueve de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de manera muy constante, cosa que en deportes, no sé, como por ejemplo el fútbol, el básquetbol está constantemente afuera, ¿sí? Y eso hace que la sensación sea muy única. A lo mejor el béisbol de repente sería como mezclar un tiro al arco que tiene un componente muy mental, muy interno, constante, y un juego de fútbol que tiene un componente externo dentro de lo que es el foco mental constante. ¿Sí? Y es como si uno estuviese jugando los dos al mismo tiempo. Y eso lo hace muy único en la relación de cómo se trabaja. ¿Sí? También podríamos decir que parte del problema es que la confianza es frágil, sobre todo si no hay preparación mental respecto a cómo funcionar con la confianza. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de prepararnos mentalmente para poder nosotros eh, asumir un momento en el que cometemos un error o un momento en que las cosas no salen como nos gustaría que salieran, la confianza se transforma en algo demasiado frágil. ¿Sí? También hay otra cosa dentro de la preparación mental, y esto lo vamos a ver con detalle en el módulo 2, cuando hablemos de la autorregulación, es la necesidad de controlar la intensidad en el juego. ¿A qué me refiero con esto? Con que no siempre uno necesita ponerle toda la fuerza a algo para que salga de manera correcta. Entonces, por ejemplo, no siempre necesito lanzar más duro para lanzar mejor. ¿Sí? No siempre necesito intentar darle más duro a la pelota para darle mejor. Y es distinta la intensidad que yo puedo poner en un entrenamiento a la intensidad que yo pongo en el campo de juego, porque en el campo de juego la intensidad va a tener que ver también con la situación de juego en la que yo esté. Y por lo tanto, el cómo regulo eso también es importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la preparación mental en el béisbol y en el softball? Hace tres cosas, principalmente hablando, y por eso es que en este curso de introducción vamos a ver estos tres módulos, que es encontrar la motivación, equilibrar el estrés y generar una rutina de juego. ¿Sí? Perdón, no de juego, generar una rutina en general. Se me fue el de juego. No iba a la parte de juego, bórralo. Entonces es encontrar la motivación, equilibrar el estrés y generar una rutina. Preguntas hasta aquí o cómo vamos hasta aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario, me parece un buen momento como para que lo podamos ver. ¿Sí? Todo bien, todo entendible, Pablo. Hola, ¿todo bien? Ok, Todo bien, todo bien. excelente, ya vamos bien entonces. Excelente, perfecto. Vamos. Hay alguien aquí que está con problemas para entrar. Ok, por ahí vamos. Entonces, sigamos adelante. Primero, ¿qué sería el autoconocimiento? Necesitamos autoconocimiento corporal, mental y emocional.
en los 3 niveles. Nos vamos a meter en detalle dentro del primer módulo que va a ser el jueves, cuando hablemos de esto en mayor profundidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el autoconocimiento, necesitamos tenerlo en estos 3 niveles. Entonces, el primer nivel, el emocional, sería el por qué te gusta jugar béisbol, ¿sí? O por qué te gusta jugar softball. Y yo les voy a dejar la pregunta aquí, no es necesario que la respondan en este momento. Vamos a entrar más en detalle, como les decía, el jueves, en la clase 2, que va a ser el módulo 1, y ahí vamos a meternos con un poco más de detalle en esto, ¿sí? En el tema de autoconocimiento emocional, mental y corporal. Pero el autoconocimiento emocional es muy importante. ¿Por qué te gusta jugar béisbol? Pueden empezar a pensar esa pregunta desde ya. Y la otra es, ¿cuál es tu misión personal jugando béisbol o jugando softball? ¿Por qué juegas tú? No solo por qué te gusta, ¿por qué juegas? Porque hay veces que parte del problema que sucede, por ejemplo, con los niños que están jugando, y esto a los entrenadores les va a parecer que de repente es algo que es muy común, es que hay niños que juegan porque el papá quiere que él juegue. O hay niñas que juegan porque el papá quiere que él juegue, ¿sí? Y eso, obviamente, pega en la motivación de los niños, pega en la motivación de todo el equipo y pega en el cómo van enfrentando ciertas cosas ese niño o esa niña hacia adelante a medida que se vaya desarrollando. Y puede ser que este niño o esta niña tengan muchas aptitudes para poder jugar y poder avanzar bastante a lo mejor en lo que es el béisbol o en lo que es el softball, pero si la motivación no viene de dentro de ellos, es bastante difícil que le puedan no solo dedicar el tiempo, sino que lo pasen bien jugando. Entonces, una de las cosas más importantes de la parte emocional es que haya un disfrute en el juego, ¿sí? Y las preguntas van enfocadas hacia ese lugar, ¿sí? Otra de las cosas que podemos preguntarnos en el momento de lo que tiene que ver con lo que es el autoconocimiento emocional es qué siento después de una jugada. Ahora, ese qué siento después de una jugada, podemos dividirlo también en qué siento cuando la jugada pasa alrededor mío y yo no participo, o qué pasa en la jugada cuando yo participo en la jugada, o qué me pasa cuando yo veo una jugada en otro partido al que estoy asistiendo, o qué pasa en la jugada cuando estoy viendo el juego por televisión, qué me pasa emocionalmente. Me emociono con un batazo bien dado, me emociono con un campo corto que llega corriendo una pelota muy difícil, me emociono cuando veo a un jugador saltar y robar un jonrón de un adversario contra la barda. Todo eso son cosas que me puedo preguntar respecto a mi autoconocimiento emocional. Ahora, desde el punto de vista mental, el autoconocimiento lo podemos dividir en dónde pongo el foco o dónde pones tú el foco, en lo externo o lo interno. ¿Cuál es tu tendencia? Y aquí lo importante es la tendencia. De nuevo, vamos a hablar con más detalle esto la próxima clase el jueves. ¿Cuál es tu tendencia? ¿De irte hacia adentro o irte hacia afuera? ¿De preocuparte de las cosas que están pasando afuera o de preocuparte de las cosas que están pasando adentro? Son 2 tipos de foco distintos y vamos a conversar de ellos con un poco más de detalle también más adelante, pero es importante conocer la tendencia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué piensas cuando juegas? Un poco lo que hablábamos antes, entre cada lanzamiento, cuando estás en el bate, cuando estás en el campo de juego, cuando estás en el círculo de esperas, ¿piensas algo? ¿Tienes alguna rutina respecto a eso que estás pensando? ¿Sí? Ahí RJ me dice, es difícil disfrutar momentos malos como ponches o errores, pero todos estos momentos malos hacen los buenos como momentos más valiosos. Es así. Ahora, fíjate que de alguna manera, cuando un jugador, cuando un pelotero o una pelotera de softball logra disfrutar incluso esos momentos malos, y no se refiere a que nos vamos a reír de los errores que cometamos, ni que vamos a andar diciendo como, no importa si es un error, ni nada de eso. Se refiere a cómo lo enfrentamos. Si lo podemos disfrutar y entenderlo como parte del juego y entenderlo como parte del proceso de aprendizaje de lo que pasa durante un juego, entonces vamos a poder estar en un estado mental mucho más relajado y nuestro cuerpo va a poder estar mucho más relajado. Y entonces vamos a poder ocupar nuestro cuerpo de manera más precisa, ¿sí? Entonces,
Dentro del autoconocimiento corporal, lo primero, ¿cómo se siente el cuerpo hoy? O sea, tenemos que ser capaces de conocer cómo estamos sintiendo el cuerpo el día en el que estamos entrenando, jugando o enfrentando algún tipo de situación. Esto no solo nos sirve para cuando estamos jugando béisbol, sino que también nos puede servir en el día a día, cuando están en sus otras labores o cuando están yendo a una entrevista de trabajo o lo que sea, ¿sí? O cuando están en alguna situación familiar. Conocer cómo se siente el cuerpo hoy, lograr entregarse a sí mismo una especie de pauta para poder ubicarse dónde está el cuerpo en cada momento y qué es lo que están sintiendo al respecto del cuerpo en cada momento, ¿sí? Entonces eso es importante como para que lo tengamos en cuenta y también lo vamos a trabajar cuando hablemos de autoconocimiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en lo que es el autoconocimiento, hay una herramienta que se llama journaling, que puede ser muy interesante, de que la pueden ocupar. La vamos a hablar también con más detalle más adelante. Hoy día estamos pasando una pincelada por encima, así para que vayamos como introducción acercándonos a los temas. Y el journaling básicamente es una forma de poder ir teniendo un escrito de salida de cada entrenamiento y de cada juego, con tal de poder ir anotando las emociones que tengo, el cómo me sentí durante el entrenamiento, el cómo me sentí durante el juego, y anotando algunas cosas claves que se pueden trabajar con algunas personas en específico y de las cuales yo les voy a ir dando algo de datos cuando hablemos del tema el jueves, ¿sí? De qué tipo de preguntas se pueden hacer o qué tipo de preguntas pueden ser valiosas dentro del proceso de journaling como para tenerlo ahí a la mano en el momento en que se acaba un juego, ¿sí? Yo sé que en el momento en el que estamos, sobre todo los chicos, los adolescentes tienden a ser muy distraídos con el teléfono, pero también podemos ocupar eso como una forma de incentivar el que en el teléfono vayan llevando este registro, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha funcionado bien con algunos jugadores el tener ciertas encuestas precreadas para que las respondan antes del juego y después del juego. Y con eso no solamente ir conociendo más o menos el estado de ánimo en que están ellos, sino que también el ir haciéndoles reflexionar respecto a esas preguntas, como para poder encontrar ellos el espacio de estar más tranquilos y en paz con algunas cosas que pueden suceder en el campo de juego, ¿sí? Esa es parte de la preparación. Pregunta clave que se puede hacer de las que les estaba diciendo: ¿qué salió bien hoy? ¿Sí? Más que qué salió mal, qué salió bien. Obviamente que un coach va a tener que revisar las cosas que nos hacen bien y va a tener que llamar la atención de vez en cuando a los jugadores. Me pasó en un juego hace un par de semanas atrás de tener que llamarle la atención al segunda base y al shortstop porque no se pusieron de acuerdo como debían en una jugada de robo, ¿sí? Y en la jugada de robo, los dos salieron a cubrir la segunda base en vez de ir uno por la base y el otro por atrás a cubrir. Y claro, terminaron casi golpeándose el uno con el otro. Afortunadamente no pasó más que eso, pero claro, toca hablar con ambos y decirles, bueno, ¿qué pasó que no se pusieron de acuerdo? Obviamente eso no quita que después vayamos a hablar también de qué salió bien, ¿sí? En general en el día o en esa misma jugada. Bueno, esta es una foto que yo tengo con mi hijo para contarle un poco de mí simplemente. Tengo un hijo que tiene 8 años, le gusta mucho el fútbol, le gusta el béisbol igual un poco, no tanto estas fotos de hace harto tiempo, ¿sí? Y esa fue alguna aparición en televisión que me tocó hacer en Medellín, hablando de autoconocimiento. Ya, suficiente. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es la autorregulación, que es básicamente el equilibrar el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta del cuerpo físico respecto a algún tipo de amenaza o peligro que siente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me decían, ¿qué pasa? Yo les preguntaba, ¿qué piensan entre lanzamientos? ¿O qué piensan entre bateadores? Y me decían, da miedo y hay nerviosismo. Bueno, esas son respuestas de estrés. Lo que empieza a hacer el cuerpo es entrar en ese sistema, el sistema nervioso empieza a actuar desde el sistema nervioso simpático y entonces lo que hace es que entra en el modo de pelear o correr, ¿sí? El modo de pelear o correr es un modo que tenemos todos los seres humanos, que es ancestral
y que lo que hace es simplemente que en el momento de que vemos un peligro o lo percibimos, tenemos dos respuestas básicas. Una es enfrentar el peligro y pelear contra aquello que sentimos que es amenazante, y la otra es correr para escondernos del peligro. Usualmente solemos asociar la respuesta de enfrentar las cosas con alguien valiente y la respuesta de correr como asociada a alguien cobarde. Sin embargo, son simplemente dos formas básicas en las que nosotros enfrentamos las cosas, y no hay que haya una mejor que la otra, porque al final las dos provocan lo mismo en el cuerpo, que es que la sangre se mueve distinto. Se empieza a ir hacia todas las extremidades, pero los músculos se tensan, sobre todo en los lugares donde las extremidades se unen al tronco, es decir, los hombros y los muslos en las caderas. El cuerpo se tensa en esos lugares y la sangre se empieza a quedar más en las manos y en las piernas, en los brazos y las piernas. También se va más hacia la cabeza. Mejora la visión, y esto es importante porque no es como que es todo malo, la visión mejora y se agudiza, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros entramos en ese nivel de estrés muy grande, cuando nosotros se nos tensan los músculos, sobre todo de los hombros en el béisbol, podemos estar en problemas. ¿Por qué? Porque no van a ser fluidos nuestros lanzamientos, porque no van a ser, nos va a costar mucho generar movimientos finos en nuestro lanzamiento, o incluso en el bate. Nos va a costar mucho hacer un swing fluido, así como Ken Griffey Jr., fluido, nos va a costar mucho realizarlo. Vamos a tender a hacer movimientos más toscos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros queremos que haya algo de estrés en el momento en el que estamos jugando, porque no nos sirve tampoco ir demasiado relajados. Una vez me pasó con un bateador que me decía, es que como que yo entro relajado al bate y no le puedo pegar. Claro, estás entrando demasiado relajado, no tienes tiempo, no reacciona tu cuerpo, estás demasiado suelto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco nos sirve. Entonces necesitamos algo, ¿sí? Entonces, usualmente se habla que si nosotros tenemos que medir el estrés de 1 a 10, uno quiere más o menos que un jugador esté entre un 7 y un 8. Más o menos. Va a depender del jugador también, ¿sí? Y eso es parte de lo que uno tiene que hacer primero, autoconocimiento, para conocer cuál es su tendencia, y de ahí puede decir, bueno, en mi tendencia, ¿dónde está mi punto de equilibrio, de regulación, en el que puedo estar tenso y al mismo tiempo ser productivo? ¿Sí? Si hay preguntas, díganme, ¿sí? Bueno, les decía recién, me adelanté a mi propia diapositiva, el estrés afecta al rendimiento. Es así de sencillo. Por eso, mientras uno más disfruta, mejora el rendimiento, porque el disfrute va justamente asociado de forma inversa al estrés. Mientras más yo estoy disfrutando, el cuerpo más suelta el estrés, más entra en el sistema nervioso parasimpático y más se relaja, ¿sí? Entonces, bueno, parece que me adelanté bastante a mi diapositiva. La precisión de los movimientos baja cuando estoy en estrés, ¿sí? Y entonces podemos decir también que la autorregulación también tiene 3 fases. De esto vamos a hablar para la tercera clase, o sea, el próximo martes. Hay una autorregulación mental, una autorregulación emocional y una autorregulación corporal, ¿sí? Todas podemos trabajarlas y de todas podemos aprender a entrenarlas, ¿sí? Entonces, lo primero de la autorregulación emocional pasa por el lado de reconocer la emoción. Saber qué emoción siento en cada situación. Muchas veces ese saber qué emoción siento implica el prepararme de antemano a cómo reacciono a aquella emoción, ¿sí? También vamos a entrar a eso en detalle más adelante. Volver al disfrute, como les decía, es una de las cosas muy importantes de lo que es la autorregulación emocional. Y cuando hablamos de la autorregulación corporal, es reconocer la tensión y, por ejemplo, aprender a respirar, porque el respirar es una de las herramientas más importantes para mover la regulación del cuerpo, ¿sí? No solamente cuando estamos muy tensos y queremos bajarla, sino que también existen ejercicios de respiración que nos van a ayudar a que cuando nosotros estamos demasiado relajados, podamos también subir un poco esa tensión y entrar en un estado de competencia
más efectivo. También vamos a hablar de eso cuando hablemos de la autorregulación. La autorregulación mental es tener la capacidad de darme cuenta dónde estoy poniendo el foco y en qué momento necesito poner el foco, en qué lugar. Y aprender a que parte de ese foco lo tengo que poner en lo que puedo controlar, no en lo que no puedo controlar. Entonces, no puedo controlar un árbitro, un umpire que está cantando mal los strikes y las bolas. No puedo controlar el cómo va a batear el adversario. No puedo controlar si hay viento o no hay viento. No puedo controlar dónde está pegando el sol en ese momento. Ah, no, es que la sombra me molestó. No, no lo puedo controlar. Tengo que saber funcionar con aquello. ¿Sí? Y eso es parte de lo que es la preparación mental, ¿sí? Y la autorregulación mental. ¿En qué más me puedo enfocar? Como lo habíamos dicho antes, en el próximo lanzamiento. Muy importante aprender a hacer eso. Y la tercera parte, que va a ser el último módulo del jueves siguiente, es el generar una rutina. ¿Qué es lo que hace generar una rutina? Ayuda a la autoconfianza y a prepararme para competir. Entonces, vamos a ir construyendo lo que vamos a ir viendo entre la clase en distintos peldaños. Tenemos un ratoncito o un perrito que me está hablando ya. Vamos a ir construyéndolo en distintos peldaños para poder generar el autoconocimiento, la autorregulación y desde ahí generar rutinas que nos ayuden a tener mayor confianza, generar autoconfianza y por lo tanto prepararnos mejor para competir. ¿Sí? Y parte de lo que vamos a ir viendo, como les decía, no solamente es cómo hacerlo en nosotros, sino que también quiero enfocarlo un poco en los coaches para que ellos también puedan transmitirlo un poco hacia sus jugadores o por lo menos aplicarlo en ellos y estar desde ahí en un lugar de mayor tranquilidad al estar con los jugadores, ¿sí? La autoconfianza pasa básicamente, y como les decía, me voy a meter más en detalle en esto en el siguiente jueves, es mantener el foco en el proceso. Es decir, darme cuenta que el béisbol en general, al igual que el softball, son deportes largos, no son deportes cortos. ¿En qué sentido? En el sentido de que usualmente hay tiempo para poder no solamente mejorar y adaptarse, sino que hay tiempo para tener más turnos, para tener más oportunidades. Incluso dentro de un mismo juego, uno tiene suficiente tiempo para poder adaptar el equipo, por ejemplo, a los lanzamientos o la estrategia que trae el equipo contrario. Si tú te das cuenta, por ejemplo, que llega un lanzador que viene con muchas pelotas rompientes, con mucha curva, mucha bola que rompe al final de la trayectoria, y tu equipo siempre ha sido mejor para batear rectas, bueno, tienes que hacer algo al respecto. ¿Cómo lo vas a enfrentar? No puedes enfrentarlo yendo a tirarle el primer picheo, probablemente. Necesitas adaptarlo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que si nosotros mantenemos el foco en el proceso de lo que está pasando, sea mejor. Por ejemplo, también si nosotros estamos en un momento de un slump, estamos en un momento en el que sentimos que no estamos bateando o tenemos un jugador que siente que no está bateando, si nosotros lo medimos simplemente por un resultado, un turno al bate, va a ser muy doloroso para él, para el equipo, para la confianza que me tiene como entrenador, para el cómo me ve hacia adelante. Pero si yo soy capaz de transmitirle que en lo que estamos es un proceso y hay movimientos distintos que van sucediendo más allá de solamente ese resultado, él va a tener más confianza y por lo tanto, además, va a mantener más el foco en el proceso. Porque a lo mejor estás de 10-0, pero estás con buenos swings. O estás de 10-0, pero estás dándole contacto sólido a la bola. Y de repente simplemente pasa que, aunque le das contacto sólido a la bola, el jardinero está bien puesto. El otro día nos pasó en un partido, el segunda base justo salió imagínense, el otro equipo hace una jugada que no debería hacer. O sea, tenemos un bateador derecho con hombre en primera, perdón, bateador zurdo con hombre en primera, y el hombre en primera sale al robo y va a cubrir el segunda base, el robo, lo cual es muy extraño. Y sin embargo, en esa cubrir la base,
el bateador hace swing y pega una línea justo por arriba de la segunda, que el segunda base la agarra de línea y termina haciendo un doble play, porque el corredor también se había ido, ¿sí? Entonces, uno no puede llegar a pensar que puede controlar eso, ¿sí? En el mejor de los casos, lo que tenía que suceder era que el shortstop cubría y no llegaba a agarrar la línea del otro lado. Pero bueno, las cosas pasan. Lo otro respecto a la autoconfianza, los objetivos medibles y realizables. O sea, tener muy claros los objetivos y tener también, dentro de lo que es la rutina, objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo que permitan visualizar las distintas formas en que esto se está moviendo en el tiempo y cómo se está moviendo en nosotros, ¿sí? Lo otro, en la autoconfianza, es el lograr instalar en uno mismo y en el equipo la idea del aprendizaje constante, que quiere decir siempre estarnos preguntando qué aprendimos, no solamente respecto a lo que es la parte física, sino que también la parte mental. Es algo que yo sé que lo ven poco los coaches dentro de los cursos de coaching, de coaching que yo he tomado y la certificación que tomé con la Federación de Estados Unidos. Se habla del tema, pero muy poquito. Creo que se puede trabajar muchísimo más, sobre todo en el lado de lo que es Latinoamérica, en el béisbol, aunque sé que hay equipos que el otro día me comentaban que en Venezuela ya los equipos profesionales están trabajando con psicólogos deportivos, lo que me parece genial. Y por otro lado, la autoconfianza, el generar prácticas y juegos que permitan ayudar a que la confianza vaya creciendo. Entonces, ¿a qué me refiero con prácticas y juegos? Con, primero, juegos dentro de las prácticas que ayuden a que la confianza aumente, generar espacios donde los entrenamientos ayuden a aquello, donde haya lo que se llama una... ¿cómo se me fue la palabra en la cabeza? Se me fue la palabra en la cabeza, ya me voy a acordar, pero en el fondo que fracaso, donde haya un fracaso controlado, ¿sí? Es decir, que el fracaso sirva para algún aprendizaje cuando sucede, que esté controlado por el entrenador desde antes de que suceda, o que por lo menos el entrenador sepa que puede llegar a suceder. Y lo otro es que también ver cómo dentro de un juego uno puede ayudar a que se genere mayor autoconfianza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un jugador comete un error, buscar maneras de cómo hacer de que la confianza le vuelva con algo a lo mejor con lo que le sea fácil funcionar, ¿sí? Y ahí también hay algunas prácticas y cosas que se pueden hacer como para ayudar a que los jugadores reseteen un poco ese espacio, ¿sí? Y en la parte de preparación para competir, que está dentro de lo que es la rutina, está el entender la motivación versus el estrés, porque son como dos fuerzas que están una a cada lado. Entonces tengo una motivación y tengo un estresor, y eso es como parte de lo que uno va aprendiendo a equilibrar. Y luego lo que hablábamos anteriormente, el nivel de activación óptimo, es decir, cuánto estrés necesito en comparación a mi motivación para poder funcionar de manera correcta o de la manera que sea lo más satisfactoria en el juego. Para poner el ejemplo, Héctor, si quieres hacer una consulta, dime y vamos, ¿sí? Jorge, un minuto, termino el tiro y te doy la palabra, Jorge. Por ejemplo, y por eso puse la foto aquí de uno de los lanzadores de los lanzadores relevistas de Tampa. Es distinta la motivación y el estrés que es capaz de manejar un lanzador relevista que un lanzador abridor. Entonces, si bien es cierto, como alguien escuché por ahí el otro día, un lanzador venezolano que decía, todos los pitchers estamos medios locos, con lo cual yo estoy más o menos de acuerdo. Hay que estar medio loco para ser pitcher. Creo que hay que estar más loco para ser receptor, pero bueno, esa es otra cosa. Creo que todos los pitchers están medio locos. Pero si todos los pitchers están medio locos, los cerradores están bastante más locos. ¿A qué voy con esto? Los cerradores necesitan usualmente mayor presión. Entonces, para ellos, el estrés y el estar en un nivel de estrés alto es algo necesario para funcionar. Y entonces, no solamente necesitas, cuando eliges quién va a ser tu cerrador, cuál es la calidad, por ejemplo, que tiene el lanzador, sino que también el tipo de personalidad. Y si logras de alguna manera darte cuenta de qué tipo de personalidad te sirve, sobre todo en el tema de los lanzadores o incluso en el orden al bate, yo soy de los que creo que
orden al bate depende también del tipo de personalidad que tenga, no solamente de las habilidades del jugador. Si los pones dependiendo de ese orden, desde ese punto de vista, de cuál es su nivel de activación óptimo, puedes encontrar funcionamientos mucho más adecuados o que tengan resultados a lo mejor más satisfactorios. ¿Sí? Jorge, querías hacer una pregunta. Vamos a echar de cerrar aquí una cortina que tengo verde. O Héctor quería hacer una pregunta, no sé. No, Héctor no. RJ dice que un coach de Panamá dice que el béisbol es un juego para locos. Yo estoy medio de acuerdo, sí. Jorge Martínez no es pregunta, parece lo que tenía, ¿no? Denme un segundo. Entonces, preguntas, dudas, comentarios hasta ahora, experiencias que hayan tenido con algo así que quieran compartir. Tan callados, tan tímidos. Hola Pablo, buenas. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Sí, tienes mucha razón con respecto a lo de los lanzadores, por decir, yo soy, me estaba entrando de pitcher desde hace buen tiempo, y Uh-huh. pues sí, la verdad, o sea, es muy distinto ser un pitcher abridor, tanto como un relevista como un cerrador, va, pues, así como tú comentas, la motivación y el estrés muy distintos, por decir, cuando vas a abrir un partido, vas con una mentalidad de que obviamente van a hacer carreras, Uh-huh. van a pegar hit, voy a conocer a los bateadores, pero tengo mis compañeros que también vienen enseguida y los van a dominar después de ver con qué tipo de lanzamientos vienen o qué Uh-huh. tipo de manera lo pueden llevar. Y o sea, pues sí, o sea, así como tú dices, debe haber como que esa motivación y ese estrés, porque en base a esa fórmula creo que viene la activación de uno mismo también. Uh-huh. Exactamente, tal cual. Muchas gracias por compartir, Vladimir. RJ me dice, el coach era Francisco Gutiérrez. Perfecto. Ahí tenemos uno que sabe que estamos todos locos. Bueno, a mí me gusta mucho decir esa frase, ¿eh? Yo lo digo como parte del juego, simplemente porque cuando uno se enamora de un deporte, como que tiene que tener cierto nivel de locura para enamorarse de un deporte así. Y para que lo aguanten en la casa también. ¿Sí? Bien. Eh, voy a seguir. Bueno, no, esto era para contarles un poco lo que les decía anteriormente, que lo conté en el chat. Y si ustedes quieren un certificado por esta clase, pueden acceder al certificado, lo que sí, por eso estamos cobrando una pequeña suma, que son $25, por la emisión del certificado y por además, si ustedes quieren las grabaciones de la clase, también vamos a hacerla dentro de esos $25, ¿sí? Eso va a funcionar hasta el final de la tercera clase. Al final de la tercera clase, ahí cerramos porque la idea es poder tener los certificados lo antes posibles. Yo les voy a dejar el enlace de donde pueden hacer eso dentro del mismo grupo de WhatsApp y con eso pueden tener tanto el certificado de participación como el acceso a las clases. El acceso a las clases, lo que estamos intentando hacer es que, por ejemplo, esta clase que se está grabando hoy, ya mañana por la mañana esté disponible para verla de nuevo si quieren verla, o si, por ejemplo, no pueden verla el jueves porque tienen algo que hacer jueves en la noche, viernes en la mañana ya puedan verla y así también si quieren llegar después al día, a la clase 3 el siguiente martes, también puedan llegar al día y no con retraso en lo que están viendo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Cobramos ese pequeño valor con la idea de poder seguir repartiendo esto de la manera lo más gratuita posible, pero que también nos ayude a poder mantener algunas de las cosas andando. ¿Sí? Eso, cualquier pregunta al respecto, me avisan. Vladimir. O sea, por decir, yo también te pagué lo del curso. Sí, Ese ya nada más me aparece en las clases directamente ahí en la página, ¿verdad? Donde ya está cobrado. sí, te debería llevar a un enlace cuando esto esté listo, por ejemplo, mañana en la mañana, va a haber un enlace donde tú puedes bajar la grabación, van a estar también los PowerPoint que estamos compartiendo y algo de material extra también que va a estar ahí guardado en la misma carpeta a la que vas a tener acceso. Ah, ok, perfecto, Pablo. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Bien. Entonces, quedémonos con una herramienta igual hoy y entonces vamos, le puse aquí meditación y técnicas de respiración para tener una herramienta de ir entendiendo un poco de qué es lo que podemos hacer para entrar en el proceso de autorregulación, que yo creo que es parte de lo más complejo de todo lo que vamos a hacer.
¿Por qué creo que es lo más complejo? Porque en el fondo el autoconocimiento es un trabajo que yo puedo hacer constantemente, ¿sí? El preparar la rutina, yo la puedo preparar y después ir siguiéndola y adaptándola. Y eso lo puedo hacer fuera del campo, fuera del entrenamiento, en otros horarios que no tengan que ver ni con el juego ni con la práctica. Pero la autorregulación, el único momento en que puedo practicarlo 100% si me funciona o no, es dentro del campo de juego, ya sea en el entrenamiento o en la práctica. Y el único momento en el que necesito hacerlo, básicamente, va a ser en el medio de un juego. Entonces, como creo que es lo más difícil, quiero empezar a compartir por ahí con ustedes este primer espacio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de 3 pasos para respirar mejor. Y uno dice, respirar mejor. ¿Cómo se respira mejor? Que es algo que parece súper obvio, así como, ya, pero ¿cómo respiramos mejor? A ver, ¿a qué me refiero? Respirar mejor es aprender a respirar con todo el cuerpo, ¿sí? No solamente respiración corta. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno está haciendo actividad física, suele respirar en corto. Es decir, uno llena la parte de los pulmones, que es la que está más arriba, pero es la más pequeñita. Entonces, cuando la parte de arriba es la que estoy ocupando de los pulmones y no estoy llenando todo el tórax completo, todo el abdomen, hasta lo más al fondo posible, ¿qué es lo que pasa? Menos oxígeno pasa a la sangre. Si pasa menos oxígeno a la sangre, más me tenso. Y entonces voy generando todo un círculo vicioso de tensión en vez de relajación. Y a eso me refiero con aprender a respirar mejor. ¿Qué quiere decir esto? Respirar completo, o sea, llenar toda la panza, nosotros en Chile decimos guata, toda la panza para el resto del mundo cuando respiro y que se dé cuenta que sale la panza, ¿sí? Yo, por ejemplo, me voy a levantar para que vean, yo llevo años practicando esto, entonces mi panza sale bastante, ¿sí? No es otra cosa más que la respiración, ¿eh? No se imaginen, los años también no pasan en vano. Entonces, ¿qué hacemos? Respiramos cuando inhalamos, intentamos hacer que se llene por completo. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer ustedes primero para que la respiración sea completa? Pueden poner sus manos sobre su abdomen y cuando inhalen, sientan que sus manos se mueven y salen un poco hacia afuera. Obviamente a todos no les va a salir igual. O sea, si ustedes tienen un cuerpo de deportista, cuando ustedes inhalen, se les va a mover poquito, pero se van a dar cuenta que se mueve, ¿sí? Si ustedes tienen un cuerpo como el mío ya, ustedes inhalan y van a sentir que las manos como que se les abren así un poquito, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, que la respiración sea lo más larga posible. Y después cuando exhalamos también, que las manos que están en el abdomen también entren lo más posible a intentar tocar la columna, ¿sí? Que la respiración sea completa, ¿sí? Cuando nosotros logramos ir haciendo una respiración completa, llega más oxígeno a la sangre y también está probado científicamente que el sistema nervioso simpático que se activó para generar el estrés se empiece a desactivar. Usualmente uno necesita como 2 o 3 respiraciones cuando empieza a tener cierto nivel de entrenamiento para que eso cambie y se mueva, ¿sí? Entonces, simplemente es respirar. Pueden botar por la boca, por la nariz, como quieran. Yo pongo la foto ahí de Trevor Story que está exhalando por la boca, enfocándose en el bate, que es algo que están haciendo mucho, basado en ciertos trabajos que se han hecho igual de psicología deportiva con varios jugadores, y que si ustedes lo ven en Grandes Ligas se hace muchísimo, ¿sí? Que ven de repente que ven a un jugador que está ahí con el bate en la mano, respira, mira el bate, exhala y vuelve al plato, ¿sí? A lo mejor se ve un poco menos ahora con el reloj de picheo, que hace que todo sea un poquito más rápido, pero igual lo están haciendo, ¿sí? Entonces, primer paso más allá de esta respiración larga que yo le estoy diciendo. Volver al aquí y al ahora y volver a los sentidos. Entonces, cuando yo respiro también, lo que hago es volver al sentido que a mí me sirva, y esto es parte de lo que podemos ir descubriendo cuando hablemos de autorregulación y autoconocimiento, el sentido que a mí me sirva para anclarme a volver al cuerpo y no la cabeza. Porque yo cuando estoy pateando necesito enfocarme en la bola que está allá y no en lo que mi cabeza está pensando. Mientras yo más piense, peor es.
Yo lo que necesito de alguna manera es ser capaz de tener mi instinto de que si ya llevo años practicando béisbol o softball, yo sé cómo batear. Lo que necesito es, digámoslo así, amarrarme las manos de no tirarle un mal picheo o de no ponerme nervioso cuando veo que tengo un lanzador que tira 95 y yo nunca había enfrentado a un lanzador de 95, por ejemplo, ¿sí? Entonces, volver al aquí y a la hora es volver a los sentidos. Y si ustedes hacen el trabajo de autoconocimiento, que vamos a hacer en la siguiente clase, se van a dar cuenta que hay un sentido que uno tiende a traerlo más de vuelta y sacarlo de la mente con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, para algunos puede ser el agarrar bien el bate, para otros puede ser el mirar. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho pegarme en el casco. No se lo recomiendo, ¿eh? Pero yo lo hacía. Pegarme 2-3 veces con el casco, con el bate en el casco, como para volver a mi cuerpo. Yo soy un poco bruto para ese tipo de cosas. No llegué a jugar de catcher mucho tiempo, pero lo hice cuando chico. Entonces, es buscar cómo vuelves al aquí y el ahora en los sentidos. Eso es lo primero. Después, lo que les decía, la respiración completa. O sea, busco cuál es el sentido que me ayuda. El sentido puede ser el olfato para algunas personas, ¿sí? Puede ser el olor del guantín, el olor de la grama, el olor de la tierra, de la arcilla, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser el mirar el bate frente a mí, también todo eso sirve. Después la respiración completa, llenar los pulmones y el abdomen, como les decía hace unos momentos. Y el tercer paso es botar el pasado, o sea, exhalar y dejar ir para enfocarse en competir. O sea, vuelvo a mi sentido, supongamos que es el tacto, respiro y después boto y dejo ir, ¿sí? Una cosa muy entretenida, a mí me encantan los japoneses porque no solamente pienso que en este momento son campeones del mundo, sino que me gusta cómo enfrentan toda la idea de mentalidad en el béisbol. Y una de las cosas más chistosas con las que me he encontrado al respecto de cómo ven ellos la preparación mental, así como uno le dice bota el pasado respirando, ellos lo hacen cuando van al baño. Cuando van al baño a orinar, y esto, ojo, esto se lo leí a un tipo que es entrenador de preparación mental del equipo japonés, de la Federación Japonesa, no sé el equipo grande, pero de la Federación Japonesa. Y decía que él le sugiere a los jugadores cuando ir al baño y están orinando, pensar que al orinar están dejando ir toda tensión, toda mala energía, toda mala onda que pueda haber y toda impureza que está dentro del cuerpo. Y les puedo decir que parte de las cosas más locas que he visto y probado es eso. El estar en el baño orinando con ese pensamiento y cómo uno se siente mejor después. Pero bueno, eso es como para que pensemos en las cosas extrañas que uno puede hacer y de repente no los ve por este lado del mundo, pero que pueden ser muy efectivas. Todo yendo al punto de exhalar y dejar ir, ¿sí? Entonces dejo ir si es que el árbitro, el umpire cantó un mal strike, si es que el umpire me miró feo, si es que el lanzador me estaba lanzando muy pegado, si es que no me gusta la temperatura que hay porque tengo frío, porque tengo demasiado calor, lo que sea, lo dejo ir y me enfoco simplemente en competir y en mirar esa bola salir de la mano del lanzador. Nada más que eso. En el lado de los lanzadores me olvido de todo el resto dentro de lo posible y me enfoco nada más que en lo que el receptor me está diciendo y dónde es que yo quiero poner la bola en ese lanzamiento hacia el receptor, ¿sí? Rubén, ¿cómo estás? ¿Querías hacer una pregunta? Sí, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mira, yo veo que bueno, la respiración es importante, ¿no? Pero hoy en día, a veces el pitcher, una cosa es un pitcher de 3 entradas y un pitcher de 6 entradas. Uh-huh. Entonces, el bateador al final concluye su bateo y ya acaba su respiración, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o cuál es la técnica que sería de respiración de un pitcher abridor o cerrador? Porque al final acaba un bateador, continúa con el otro, acaba un out y sigue el otro, ¿no? Entonces, y el bateador pues ya concluyó, ¿no? Nada más respira, te puedo decir que respira 5 veces, ¿no? Pero el pitcher respira más. Uh-huh. ¿Qué Sí. tanto se debe de preparar más un pitcher que un bateador?
Sí, bueno, a esto era un poco lo que me refería con que primero son animales distintos, con todo el respeto a mis amigos lanzadores, digo lo de animales, ¿sí? Digo, son animales distintos el lanzador abridor que el lanzador relevista, porque el nivel de activación que necesita es distinto. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver más detalle cuando hablemos de la autorregulación. Un lanzador que está abriendo, usualmente lo que necesitamos es bajarle las pulsaciones. Entonces necesita una respiración más larga. Un lanzador que está cerrando, por su propia naturaleza de necesitar más estrés, usualmente va a hacer respiraciones más cortas y más rápidas, porque necesita estrés. Sobre todo si es que, por ejemplo, le toca entrar iniciar una entrada donde no hay nadie en base. A lo mejor ese lanzador necesita tener hombre en base para poder funcionar mejor, porque ya está con un poco de estrés, ¿sí? Pero todo eso hay que irlo viendo un poco caso a caso. Ahora, en el caso del lanzador, pongámoslo así, entre bateador, va a depender un poco de cuál es la situación y cómo le esté manejando, cuándo va a necesitar ir a hacer esa respiración. Porque, por ejemplo, puede haber un lanzador que dentro del proceso de autoconocimiento diga, mira, yo cuando inicio un bateador, no importa la cuenta que tenga, yo sé que le voy a ganar y que tenga ese nivel de confianza. Y diga, no importa que si yo estoy 3-0, yo sé que todavía le puedo ganar a los bateadores con los que estoy enfrentando. Así que en realidad no siento urgimiento y no siento necesidad de relajarme porque estoy bien. Mientras que a lo mejor te va a topar con otro lanzador que te diga, si yo caigo 2-0 en la cuenta, ya empieza a sentir la tensión y entonces tienes que preparar una rutina que en ese instante él sabe ya que tiene que empezar a buscar cómo relajarse y qué tipo de respiración hacer. Ahora, esto es algo que usualmente nos sirve llegar y hacerlo de un golpe y entregarle todas las herramientas. Hay que irlas poniendo de a poco sobre el jugador, porque si tú las pones todas de golpe, se va a abrumar y no va a saber cuál ocupar en cuál oportunidad. Entonces hay que poner tener un juego o tener una simulación de bullpen, por ejemplo, para el lanzador, y después agregarle otra dependiendo cómo haya funcionado la primera, y así. Es un trabajo que es lento, no un trabajo rápido en general, ¿sí? Por eso parte de lo que podemos ir conversando, y por eso lo pongo yo como introducción el curso, es teniendo los primeros cimientos para poder hacer cosas e ir haciendo cambios, pero para hacer cambios que sean más largos y más grandes, sobre todo con jugadores que a lo mejor requieran de mayor ayuda, uno requiere de más tiempo de trabajo y de ir probando cosas, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay literatura respecto a qué debería funcionar mejor o qué no funciona tanto, también es verdad que no todos somos iguales y la mayoría de la literatura está basada en jugadores que son de ascendencia anglosajona, americanos u orientales. Y nuestra forma de ser latina es muy distinta y hay cosas que se suponen que deberían funcionar. Cuando uno va y las prueba, en jugadores de este lado del mundo no funcionan igual, ¿sí? Entonces todo eso es como una mezcla, pero sí, hay que irlo, se puede trabajar y vamos a hablarlo un poquito más en detalle. Ya, con eso yo he llegado al final de la presentación, ¿sí? Como los 3 pasos que podemos hacer para poder respirar mejor. Para que nos quedemos con un ejercicio y abrir después una ronda de preguntas si tienen preguntas para quedarnos un rato más. Lo que podemos hacer es una respiración que es muy sencilla, que le dicen 4x2, que pueden aprender ahora en este instante, que se la pueden enseñar incluso a algunos de sus jugadores si así quieren, que es muy simple. Son 4 tiempos de inhalación, 2 tiempos de sostener, 4 tiempos de exhalación, 2 tiempos de sostener y repito. Entonces, cuando inhalo 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Sostengo adentro 2, 1, 2. Y luego boto 1, 2, 3, 4. Sostengo 2. Inhalo 1, 2, 3, 4. Sostengo 2. 1, 2 y exhalo. 1, 2, 3, 4. Cuando uno logra hacer esta vuelta 3 veces, el sistema nervioso inmediatamente empieza a bajar lentamente, ¿sí? No es algo absolutamente automático, pero sí baja la guardia.
A medida que uno lo va haciendo más veces, el cuerpo se va acostumbrando más y reacciona mejor. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo hago respecto a esto, por ejemplo? Que lo vayan practicando antes del juego, que lo vayan practicando al final de un entrenamiento y que lo vayan practicando, por ejemplo, al dormirse, antes de quedarse dormidos. Hay formas extra de cómo, por ejemplo, poder quedarse dormidos mejor, cómo dormir más rápido, también con algunos ejercicios de respiración que pueden servir de la misma manera o de manera incluso más efectiva para lo que es dormir, con sistemas de respiración similares, de los cuales también podemos hablar en algún momento en la autorregulación. Pero con esto ya hay una primera herramienta como para que ustedes puedan empezar a sentir qué sucede cuando empiecen a hacer este tipo de respiraciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Les voy a enviar también una que se las voy a dejar por el chat del WhatsApp, eso sí o sí, para todos los que estén acá y quieren hacerlo. Es un cuestionario, son 40 preguntas, es largo, pero son preguntas de escaladas, no les debería tomar más de 10 minutos hacerlo, para conocer un poco su perfil de autoconocimiento que nos va a servir para la siguiente clase y para más adelante, y donde también mi idea es poder entregarle un poquito el perfil a los que tomen la parte de la certificación y la parte de las grabaciones, y con eso tengan un poco más de herramienta de autoconocimiento dentro de lo que está funcionando. Eso se los voy a dejar en el chat ahora en un rato más, como para que puedan también realizar esa encuesta, y les va a ayudar también en el módulo que vamos a tener el próximo jueves, ¿sí? Tengo una pregunta aquí de Roberto. Dice, ¿para niños también es el mismo ejercicio? Sí, eso es parte súper importante de este ejercicio en sí, que es un ejercicio súper simple y que es muy efectivo también con niños. Porque y tú le pones el 4x2 y después les dice a los niños, acuérdense del 4x2, y ellos empiezan a saber ya de qué les estás hablando. Entonces puedes tener, cuando ya les ha enseñado a los niños a hacer esa respiración, que puede funcionar muy bien, por ejemplo, antes de empezar un entrenamiento, antes de la parte de la activación del inicio del entrenamiento o de un calentamiento en un entrenamiento, tú les puedes hacer este ejercicio de respiración del 4x2 y lo vas instalando poco a poco en el equipo, y después de eso, cuando estás en la cancha, cuando estás en el campo de juego y algo pasa que hace que se pongan nerviosos, tú les puedes decir 4x2 y ellos van a entender y van a empezar a hacer la respiración solos y van a estar más tranquilos, ¿sí? Y no va a necesitar, por ejemplo, estar leyendo, hablar directamente a uno. Incluso, por ejemplo, a un lanzador que podría estar nervioso, no va a necesitar ir a hablarle al lanzador si tú le puedes decir desde el dugout, hey, chico, 4x2, Pablo, Pablito, acuérdate, 4x2. Y él solo va a volver a la respiración, ¿sí? Muchas veces, dentro de lo que yo he visto, es más efectivo, por ejemplo, a un lanzador hablarle de respira tranquilo cuando está, por ejemplo, en una situación de lanzar muchas bolas seguidas o está perdiendo el control del partido. Decirle respira tranquilo es mucho más efectivo que decirle lanza strike, mueve el pie un poco, está soltando la pelota antes, enfócate en el bateador, ya lo tiene, o cualquiera de esas cosas. Es más efectivo decirle respira para que encuentre su punto que cualquiera de esas otras cosas, ¿sí? Entonces North Gravity me pone ahí, esto sirve para hacerlo con el equipo completo y así pueden enfrentar un torneo importante. Sí, claro, sirve, que el equipo completo lo practique, es muy bueno. La otra semana tiene un internacional de softball femenino y muchas niñas se las comen nervios siendo que son muy buenas. Ya, eso pasa mucho, uno de repente puede tener un muy buen nivel y resulta que te puedes sentir muy presionado con ese nivel de rendir bien, sobre todo cuando estás enfrentándote a jugadores que no conoces. Y este tipo de ejercicio ayuda muchísimo, ¿sí? Ahora, parte de lo que vamos a hablar el jueves, creo que también puede ser muy importante que lo veas, como para agregarlo en el cómo ese proceso de autoconocimiento les puede servir a ellas también, como para poder entrar de mejor manera, ¿sí? En el proceso del entendimiento de lo que está pasando, ¿sí?
Para niños, ¿qué otro ejercicio recomiendas? Porque he visto que varios se frustran cuando, por ejemplo, no sale nada, ni jugado, ni bateo. Claro, sí. Es muy normal que los niños se frustren. Con los niños creo que es importante el tema de lo que son las prácticas en los entrenamientos, buscar formas de que aprendan a manejar la presión y la frustración. Es decir, el cómo ellos pueden tener formas de que entiendan cómo funciona la frustración, la presión y la frustración en prácticas, en situaciones similares al juego, pero que no son el juego en sí, que entonces los preparen en los momentos del juego. ¿Sí? Entonces por ahí van los ejercicios que se pueden hacer. Mientras tanto, yo te recomiendo empezar con este, porque también si empiezas con muchas cosas al mismo tiempo, los va a abrumar. Y eso no solamente pasa con los niños pequeños, sino que con los adolescentes también, o incluso los más grandes. Puedes tener jugadores profesionales o que estén jugando ya en buen nivel, y si tú les entregas demasiadas herramientas al mismo tiempo, sobre todo en periodo de juego, los haces abrumarse y perderse más. ¿Sí? Eso, quería buscar una cosa que no para mostrarle, a ver si no están mis redes. No, ese no es. Tampoco es. Ese es. Ahí está. Lo único que está malo ahí es el contacto, porque ese correo ya no corre. Entonces voy a intentar borrar el correo ahí para que no se me equivoquen. No, no importa. Olvídense del correo. Este correo no funciona. Pero sí me pueden encontrar en WhatsApp y en el Instagram si que quieren conversar conmigo, o si no también en el WhatsApp, donde tenemos el curso para poder ir comentando ciertas cosas o que vayamos conversando de lo que les vaya sucediendo, ¿sí? Lo mismo con cualquier tipo de pregunta que tengan respecto al tema de la certificación o al tema de lo que vaya saliendo en las clases, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar con las bateadoras mujeres que tienden a lidiar con la frustración en medio del juego por un ponche o un error? Vamos a ir hacia allá en las siguientes clases. ¿Te parece, Eric? Vamos a ir hacia ese lugar donde desde el autoconocimiento de uno y de lo que uno le puede presentar a otros, buscar espacios de autorregulación y de enfrentar la frustración. ¿Sí? Eso. Así que bueno, vamos a hablar un poco de motivación también en todo esto, porque la motivación es clave dentro de lo que es el autoconocimiento. Así que vamos a partir por ahí la próxima clase el jueves. ¿Sí? Eso, muchísimas gracias por venir. Cuéntenle a quien quiera venir a las clases libres, por favor, que esto está disponible. Cuéntenle a sus amigos, a sus compañeros de equipo, a quien quiera, que vengan a las clases libres, que aprovechen este espacio y que tenemos todavía 3 clases más. Así es que este fue nada más el comienzo, la primera probadita. Ya el jueves nos metemos con todo en lo que es el autoconocimiento y la motivación. Que tengan una bonita noche. Nos vemos en un par de días más y cualquier cosa, por ahora, vayan respirando nada más. Un abrazo grande, cuídense mucho. Voy a dejar de grabar y buenas noches con esto.